Capítulo 6, versículo 3, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleito, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. El 31 de octubre de 1517 es un día muy especial para la Iglesia. Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. La Iglesia católica estaba dando enseñanzas que estaban totalmente alejadas de lo que la palabra de Dios enseñaba. Martín Lutero se opuso a estas enseñanzas mediante estas tesis anteriormente mencionadas. Hoy podemos conocer lo que llamamos, o lo que conocemos, mejor dicho, como las 5 solas de la Reforma Protestante. Las 5 solas son 5 frases que resumen, de alguna manera, la teología propulsada por Martín Lutero en ese momento. La Iglesia Católica, dentro de esas enseñanzas incorrectas que estaba dando, que estaba presentando, enseñaba de que la palabra de Dios solamente podía ser interpretada por quienes formaban parte del clero de la iglesia. Los sacerdotes supuestamente eran los únicos que podían interpretar correctamente la Biblia y así enseñarla correctamente al pueblo. Martín Lutero se opuso a esto, enseñando de que la palabra de Dios debía interpretarse con la misma palabra de Dios, de que la gente debía tener derecho a tener acceso a la palabra de Dios en forma libre. Además de esto, en ese momento la Iglesia Católica estaba construyendo lo que hoy conocemos como la Basílica de San Pedro. Y para poder financiar esa obra, ellos crearon lo que la historia nos da a conocer como la venta de indulgencias. Mediante el recurso de la Iglesia Católica del supuesto, porque la Biblia no habla de eso, del supuesto purgatorio, ellos decían de que el alma estaba en el purgatorio hasta poder justamente purgar sus pecados para poder ascender al cielo. La venta de indulgencias fue una especie de perdón que el Papa otorgaba a las personas que, por supuesto, a cambio de dinero, compraban ese perdón. Esto funcionaba de esta manera: se hacía un certificado en el cual figuraba el nombre de la persona que había comprado ese permiso, o mejor dicho, ese perdón, ese edicto, y ahí el Papa dejaba constancia con su firma y con su anillo de que esa persona estaba perdonada de sus pecados. Entonces yo podía pecar y luego iba, compraba esa indulgencia y el Papa me otorgaba el perdón. Recordemos que para la Iglesia Católica el Papa es el representante de Cristo en la tierra. Entonces, este certificado, esta indulgencia, no solamente funcionaba, supuestamente, siempre hablando entre comillas, no solamente funcionaba para las personas vivas, sino también para los muertos que estaban en el purgatorio. Yo podía comprar esa indulgencia para que Dios me perdone, a través del Papa, por mis pecados, pero también podía comprar esa indulgencia para que Dios perdone a mi familiar que estaba en el purgatorio y mi familiar en el purgatorio, o sea, su alma, pudiera ascender al cielo. De hecho, se decía, para poder vender estas indulgencias, se decía de que en el momento en el que la moneda caía en el fondo del cofre, un alma era liberada del purgatorio y ascendía a los cielos. Por supuesto, esto no es así. Las 5 solas de la Reforma Protestante son 5 frases que resumen, de alguna manera, la teología propulsada por Martín Lutero. Teología que luego fue la que originó la Reforma Protestante, de donde nosotros, los cristianos evangélicos, nacimos, podríamos decir, ¿no? Somos derivados de esa Reforma Protestante. Nos separamos de la Iglesia Católica a través de esa reforma. Lamentablemente, hoy por hoy se está viviendo una situación parecida. Ya nadie está vendiendo indulgencias, creo, para ser perdonado por sus pecados. Esto fue solamente un recurso que la Iglesia Católica hizo para poder terminar la Basílica de San Pedro. Pero hoy lamentablemente muchos se están alejando
de la sola escritura, del principio de sola escritura, que dice de que la escritura, la palabra de Dios, recordemos que la palabra sola es latín, que significa solo, y sola escritura significa de que solamente la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios y tiene toda autoridad e inerrancia y que puede ser interpretada por ella misma. Lamentablemente hoy existen muchos predicadores que utilizan métodos que no son correctos para poder enseñar la Biblia, para poder predicar con la Biblia. Muchos lo que hacen lamentablemente es tomar versículos, sacarlos de contexto y adaptarlos al mensaje que quieren dar. Algunos hacen lo que se llama la predicación temática. La predicación temática sería algo así como: primeramente pienso el tema que quiero enseñar y luego busco versículos o pasajes que avalen ese tema. No estaría tan mal, aunque lo mejor sería una predicación expositiva, pero no estaría tan mal siempre y cuando se respetaran los contextos de esos versículos que se utilizan. Pero durante mucho tiempo y desde hace mucho tiempo se utilizan versículos sacados de contexto y eso no crea otra cosa que herejías y falsas doctrinas y enseñanzas. Como acá dice la palabra de Dios que leíamos recién, el que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Es necesario que tengamos esto en cuenta, es necesario que analicemos qué tipo de mensaje estamos recibiendo en la iglesia donde nos estamos congregando. Si estamos recibiendo una predicación que por más que dure muchas horas, tal vez 2 horas, 3 horas, pero son todos versículos sacados de contexto, no sirve de nada. Eso es una predicación que no tiene fundamento bíblico, que lo único que hacen es amoldarse o intentar amoldar la Biblia a lo que el hombre quiere decir. Y no la Biblia, no dejan que la Biblia sea la que hable a la gente. Entonces, te animo, mi hermano y hermana, si estás recibiendo este tipo de predicación, que tengas en cuenta de que la salvación es personal. Si bien la salvación nace, esto lo quiero dejar en claro, la salvación nace de Dios, proviene de Dios, se sostiene por Dios y se finaliza por Dios y nunca por el hombre. El hombre no tiene capacidad de cuidar la salvación como algunos dicen. Guarda con eso, porque eso es otro versículo sacado de contexto. La Biblia en ningún momento dice que debemos cuidar la salvación, sino que debemos ocuparnos de la salvación, que son cosas diferentes. Es necesario que el cambio que Dios hizo en nuestro interior se exteriorice para que de esa forma la gente pueda dar gloria a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Pero nada puede hacer el hombre para mantener su salvación. Esa es otra cosa sacada de contexto. Por eso, hermano, hermana, te animo a que volvamos a este principio de sola escritura, a que así como se hizo en un momento a través de Martín Lutero, hoy pueda ser vos el que diga: hasta acá llegué con este tipo de enseñanzas. No estoy hablando en contra de ningún pastor, pero no podemos negar de que lamentablemente muchas iglesias están midiendo su éxito por la cantidad de personas que asisten a la iglesia. Si la forma de medir el éxito de una iglesia fuera por la cantidad de personas, entonces tendríamos que decir que el ministerio de Jesucristo fue un fracaso, porque le predicó a millares de personas, a miles de personas, y sin embargo solamente quedaron aproximadamente 120 personas esperándolo en el aposento alto. El éxito de una iglesia no se mide por cuántos eventos haces, por cuántas personas bautizás, por qué elegante es tu ropa, por cuánto se te conoce en el barrio. El éxito, palabra fea para utilizar en el concepto de la iglesia, pero permítanme decirla en este momento, el éxito de una iglesia debería medirse por cuán fiel es esa iglesia a la palabra de Dios y a la predicación de una doctrina sana y correcta. Así que, hermano, hermana, te animo a que hagas o a que sigas el consejo que aquí da Pablo a Timoteo, entendiendo de que las palabras de Pablo son palabras inspiradas por Dios. Acá dice lo que debemos hacer en el versículo 5, dice: apártate de los tales. Te animo a que pongas en la balanza qué es lo más importante. Mantener un lugar de servicio en un lugar que no están enseñando lo correcto, o mantener una amistad en un lugar en donde espiritualmente no están enseñando lo correcto, o buscar agradar a Dios en nuestra forma de vivir y buscar la verdad, que la única verdad es la palabra de Dios
y sin ser adulterada. Es el momento de que pienses en vos, en tu familia, y que decidas qué clase de enseñanza querés recibir. ¿Querés recibir enseñanzas de hombre o querés recibir enseñanzas de Dios? Si querés recibir enseñanzas de Dios, la única palabra de Dios es la Biblia, y no debe ni puede ser adulterada. Al dejar de, o al permitir adulterar la palabra de Dios, entonces ya pasa a ser palabra de hombre, y realmente la palabra de hombre nunca, jamás nos va a edificar. Muchas gracias por escucharnos hasta este momento. Te agradezco por estar acá conmigo, acompañándome en esta reflexión breve, pero te aliento a que sigas adelante, y si es necesario hacer ciertos cambios en tu vida para buscar la verdad de Cristo, estaría bueno que lo evalúes y veas que realmente vale la pena hacer ese esfuerzo. Aunque sientas que vas a perder o que te vas a quedar solo, realmente seguir a Cristo nunca es pérdida. Buscar la verdad y no la vendas. Dios te bendiga, que tengas un buen día. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor.